Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Esta vez para Belle quedó claro, Prapo no recordaba nada de lo que había sucedido minutos antes, ni siquiera el nombre que había preguntado 2 veces, ni siquiera lo que estaban haciendo. Las manos de la anciana que momentos antes masajeaban sus rodillas doloridas, ahora extendió la mano para coger el jarrón que Belle estaba a punto de colocar en el suelo. ¿Tú plantas esto? ¡Qué talento! Enséñame luego, ¿vale? Sí, sí, respondió Belle con la voz entrecortada. No sabía cómo reaccionar ante esa situación, pero no era difícil adivinar qué le estaba pasando a Prapon. Al preguntarle su nombre 2 veces, repitiendo las mismas frases sin ningún tono de broma, vacilante, Belle decidió poner a prueba lo que acababa de escuchar. Trabajaste en construcción, ¿no? Así es. ¿Cómo lo adivinaste? Respondió Prapon con un entusiasmo casi infantil, como si Belle fuera una divina. La joven frunció los labios, tragando con dificultad la conclusión que ahora era obvia para ella. Prapor sufría de lapsus de memoria. Mientras tanto, la anciana continuó parloteando, ajeno a la preocupación en el rostro de Belle. Así es, mi esposo y yo trabajamos en la construcción. Pasábamos el día cargando bolsas de cemento de un piso a otro. Por eso ahora tengo malas rodillas. No aguanto más, yo no lo creo. Ah, pero cuando era más joven, las manos de Prapón casi por reflejo volvieron a masajear sus rodillas doloridas. El mismo gesto, la misma historia, repetida como un disco rayado, y Bell ya no tenía dudas. Prapó estaba perdiendo la memoria, como dicen, tenía Alzheimer. Si digo algo raro, no lo tomes a mal, ¿de acuerdo? Claire dice que no confía en cualquiera, pero sé que no le harías daño a una anciana como yo, ¿verdad? De repente, como si parte de sus recuerdos hubieran regresado, Prapon mencionó a alguien que, casualmente, Bell también lo sabía, y así, la duda que la había atormentado desde el día anterior finalmente se disipó. ¿Por qué estaba esa mujer en la biblioteca con Claire? Ahora tenía sentido. Ahora eran compañeras de celda, o Claire cuidaba especialmente de Prapon. ¿Conoces a Claire?, preguntó Belle sorprendida. Sí, Claire incluso dijo que quería conocer a mi hija. Mira, es esa chica de ahí. Ella es tan linda como tú, ¿no? Prapon se quitó sin contemplaciones sus guantes y metió la mano en el bolsillo, sacando una foto arrugada. Su rostro se iluminó al entregársela a Belle, quien se inclinó hacia ver la imagen. Una niña con uniforme escolar, sonriendo con 2 dedos en forma de V para la cámara, irradiaba la misma alegría contagiosa que su madre. Cuando llegué aquí, ella solo tenía 4 años. Mira cómo ha crecido. Mi hija se llama Pry, era la mejor de su clase, ¿sabes? Le encanta el inglés. Ella sigue llamándome para decirme hola, gracias, y eso es todo lo que sé decir en respuesta. Su risa era ligera, llena de orgullo. Él no tuvo valor para interrumpirla, pero todavía me recuerda, ha pasado tanto tiempo. Nunca dejé que nadie la trajera a visitarme. No quiero que mi hija se avergüence de su madre en prisión. Solo espero. La voz de Prapón se quebró. Sus dedos temblaban al acariciar la foto, como si estuviera tocando el rostro de su hija a través del papel. Pronto serás libre. El guardia dijo que solo quedan 6 meses. Bell intentó animarla diciéndole la verdad, aunque, para quienes esperan, cada día puede parecer una eternidad. Pero al menos Prapo tenía a alguien afuera esperándola. Terminé aquí porque ese maldito esposo mío usó mi nombre para engañarme. Me culparon, transfirieron dinero sucio a través de mi cuenta. Hubo tantas víctimas que ni siquiera recuerdo cuántas acusaciones me hicieron en el tribunal. Solo sé que fueron muchísimas. Como no tenía dinero para pagar la fianza,
Me condenaron a cadena perpetua. Solo lo redujeron a 10 años hace poco. El rostro de Prapo, que antes brillaba al hablar de su hija, ahora se llenaba de profunda tristeza, pero no había ira en sus ojos, solo una resignación a años de prisión que parecía haber disuelto incluso su odio por el hombre que la había traicionado. Ya lo acepté, fue mi karma, por haberme casado con un hombre egoísta que no dudó en sacrificar incluso a su propia esposa. Al menos me deshice de él y nunca volvió a molestar a mi hija, si no, le habría arrancado el cuello yo misma al salir de aquí. Había una frialdad decidida en su voz al hablar de proteger a la hija de este hombre que, ahora libre, probablemente ya tiene una nueva familia, sin haber enfrentado jamás las consecuencias de sus crímenes. Prapón no sabía ni quería saber qué le había sucedido. Bell permaneció en silencio, observando a esta mujer cuyo destino era, en cierto modo, incluso más cruel que el suyo. ¿Quién dijo que la prisión era solo para castigar a los culpables? Aquí también están las víctimas del sistema, fracasados, personas que pagan por crímenes que no cometieron. Corapat, tenemos visitas.